Usted puede estar sentado en su casa y llaman a su puerta y cuando va a ver quién está tocando, no es nadie más que dos jóvenes de camisa blanca con el título de anciano. Así que en este episodio vamos a hablar de lo que puede decir a los mormones en su puerta que vienen a llamar. Conmigo para discutir este tema tan importante, nadie más ni nadie menos que el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, Pastor Joe Schimmel. Es una gran pregunta. Eso me pasó a mí. No solo era un cristiano nuevo, sino que no conocía a ningún otro cristiano. Poco después me llamaron a la puerta. Mormones, testigos de Jehová. Yo tenía mi Biblia. Me sentaba con un grupo de testigos de Jehová y mormones. Con solo leer las Escrituras y devorarlas, vi las diferencias entre lo que decían y entonces Dios me dio un corazón para los mormones. Así que es interesante porque he tenido un ministerio para las diferentes sectas durante mucho tiempo, pero si eres un mormón escuchando en este momento, yo específicamente te amo. Mi corazón se rompe por los mormones y los testigos de Jehová, y hay un montón de escrituras que hablan de ser celoso y de tener un celo por Dios, pero no conocer al verdadero Dios, y realmente queremos que los mormones vengan a Cristo. Si usted es un mormón viendo en este momento, le animamos a permanecer sintonado porque vas a ser desafiado. Y si usted no es un mormón y solo quiere saber cómo testificar más a los mormones, creo que has venido al lugar correcto. Por la gracia de Dios, he sido capaz de llevar a los mormones a Cristo. Tommy acaba de traer a un hermano que vino a Cristo en nuestra comunidad que salió del mormonismo, y él es un siervo del Señor en este momento. Mostramos el video titulado The God Makers también en nuestra iglesia hace años, y algunos mormones se presentaron y uno se iba temprano. Salí y lo alcancé antes de que llegara al estacionamiento y me senté y empecé a tener una serie de estudios bíblicos con él. Él también salió del mormonismo a Cristo, y una de las maneras en que creo que es importante testificar a los mormones es hacerles saber lo mucho que está en juego. Tengo 20 y tantos volúmenes de lo que se llama Diario de Discursos, que son discursos de Brigham Young y otros maestros mormones y supuestos apóstoles a través de los años que son tan condenatorios, y se les puede mostrar este material condenatorio. Y tuve un misionero mormón que se fue de una casa donde yo estaba ayudando a la gente cuando estaban tratando de llevarlos al mormonismo. Estaba tan frustrado con lo que estaba leyendo que pateó la puerta. Era un día caluroso de verano aquí en el sur de California. El hermano con el que estaba se llamaba Richard. Fue persiguiéndolo por la calle diciendo: «Hey, no puedes hacer eso». Había otro obispo mormón que no me dejaba usar el diario de discursos. Una chica de otra casa a la que estaba ayudando porque estaban tratando de llevarla al mormonismo dijo al final: «Bueno, ni siquiera le dejas usar tus propias escrituras. Eso demuestra que tenemos mucho que ocultar». Lo que estamos sacando aquí son cosas que no vas a ver típicamente, pero una de las formas en que me di cuenta, me tomó un poco de tiempo conseguir esto, Chad, para testificar a los mormones. Tienes que hacerles saber lo que está en juego, porque a muchos mormones se les ha enseñado una forma de universalismo. Así que tienen la idea de que solo los más horribles de las personas, los hijos de perdición como Judas, irán al infierno, pero habrá un reino celestial, un reino terrestre en la tierra, y habrá una especie de reino celestial entre los reinos, y casi todo el mundo va allí. Así que el mormón piensa: «Hey, ¿sabes qué? Aun si el mormonismo está equivocado, por lo menos Dios es amor. Así que, por lo tanto, voy a tener esta existencia eterna de cualquier manera, y tú necesitas hacerles saber: hey, eso no está bien». Y estas son las escrituras que son importantes mencionarles. Ellos realmente no tienen un entendimiento de lo que la Biblia dice acerca del infierno. Entonces empiezas a decir: hey, ¿qué tal si Joseph Smith estaba equivocado? Y cuando Jesús estaba en lo correcto, en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, cuando Jesús dice: entra por la puerta angosta, porque angosta es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran, el camino a la vida, ¿verdad? Pero ancha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y muchos van por ese camino. Y les haces saber eso, que si te están embaucando, porque justo después de eso, Jesús dice: cuídense de los profetas falsos, que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No crees que deberías ver esto en caso de que la mayoría de la gente, como dijo Jesús, vaya al infierno y que tu religión está equivocada, especialmente cuando Jesús dijo que vendrían muchos falsos profetas? Jesús hizo milagros delante de gente que no quería dejar el judaísmo.
porque decía que no querían ser expulsados de las sinagogas y amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. Esa es una razón por la que creo que Jesús compartió tanto sobre el infierno, porque él quería subir las apuestas para que la gente viera que su propia eternidad estaba en el balance. Así que creo que necesitamos hacer que los mormones vean eso, porque ellos van a las asambleas mormonas y siempre están escuchando sobre Joseph Smith, y muchos de sus negocios y demás, sus asociaciones son muy profundas y significará mucho para ellos irse. Solo hay que hacerles saber que esto se trata de la vida eterna, y eso debe importarles más que si son bienvenidos en cierto grupo o no. Jesús dejó muy claro que él no vino a traer la paz, sino una espada, y en última instancia sería el hogar que se dividiría. Y una de las cosas, como Joe mencionó, tuve el mismo encuentro después de venir a Cristo, y que había mormones en mi puerta todos los días. Quiero decir, cada semana en realidad. Era un encuentro semanal. Ellos venían y yo compartía con ellos, e inmediatamente ellos decían, bueno, hey, podríamos conseguir a tu familia, ellos podrían ser salvos representativamente, bautizarlos, por así decirlo. Y todas estas promesas que suceden cuando en última instancia la promesa de la vida eterna es la única cosa en la que realmente necesitamos enfocarnos, y esto es importante. Como Joe mencionó, nos encanta compartir con nuestros vecinos mormones. Nos encanta compartir con ellos y realmente no les gusta que los llamen así. Ellos prefieren santos de los últimos días, pero sin embargo eso es lo que vamos a llamar una y otra vez. Y es cierto que nos encanta compartir con ellos y que acaba de suceder más recientemente. Usted puede ver un par de clips de nosotros en las calles de San Antonio, y fue en el pico de COVID y había un montón de mormones y no habían estado fuera. Habían estado básicamente yendo a chats en línea y entablando conversaciones con la gente en línea, y ahí es donde estaban haciendo gran parte de su trabajo de misión, por así decirlo. Y estas apuestas, siendo altas, son realmente importantes, especialmente con programas como The Chosen y el Sr. Jenkins diciéndole a todo el mundo, oh, confiamos en el mismo Jesús. Él está en Facebook bromeando con la gente que va a poner a Joseph Smith allí en la muerte de Jesús y hacer que Jesús guiñe el ojo a Joseph Smith. Oh, todo es solo diversión y juegos, etc. Me pregunto de dónde viene la financiación, pero sin embargo, la razón por la que esto necesita ser dicho primero y ante todo es porque la salvación es lo que está en juego. Recibir al Jesús equivocado es lo que está en juego. Y entonces, cuando se trata de esa promesa que Jesús dijo de la espada, aún en el hogar, separando padre, madre, hermana, hermano, es por eso que es tan importante. Porque cuando básicamente dices una shahada o cuando oras y tienes un ardor en el pecho, una de las cosas que afirmas es que Joseph Smith es un verdadero profeta de Dios, y el libro de Mormón es verdaderamente la palabra de Dios. Es otro testamento de Jesucristo. Entonces, Joe, ¿tenemos algo donde podamos tratar de decir que estamos recibiendo llamadas en la puerta, que es por esto que no creemos que José Smith es un verdadero profeta de Dios? Oh, absolutamente, tenemos los pasajes. Ahora, muchos mormones afirmarán haber tenido una experiencia. Ellos te pedirán que ores y que veas si Dios te da un ardor en tu pecho o un sentido y una cosa milagrosa. Ellos dicen, José Smith oró y Dios dijo, no te unas a ninguna iglesia, porque todas sus doctrinas son una abominación a Dios y los credos son corruptos, etc. Y por eso hacen que la gente ore, y eso es peligroso. Bueno, ¿cómo es peligroso orar? Cuando Dios dice algo y luego le preguntas si todavía puedes creerlo de todos modos. Por ejemplo, si alguien dijera, oye, ¿sabes qué? Tal vez está bien cometer adulterio con tu esposa o tu esposo. ¿Por qué no rezas al respecto? ¿Rezarías sobre eso? No, no lo harías, porque Dios nos ha revelado que no cometerás adulterio. Bueno, ¿debería unirme a la iglesia mormona? Bueno, cuando la Biblia advierte sobre un Jesús diferente, un evangelio diferente y profetas falsos, el mormonismo encaja en esta descripción. Es una pena, porque la Biblia advierte sobre un espíritu diferente en el capítulo 11 de la 2 de Corintios. Y dice, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así vuestras mentes pueden ser corrompidas para creer en un Jesús diferente y recibir un evangelio diferente, un espíritu diferente. Sucede que la serpiente engañó a Eva diciéndole que se convertiría en Dios. Eso es exactamente lo que enseña el mormonismo, que puedes convertirte en Dios. Es la misma mentira que se enseñó en el Edén. Eso es lo que les hace cosquillas en los oídos, que pueden convertirse en sus propios dioses y tener sus propios planetas, etc., y sus propios planes de salvación y lo que sea. Y Chad, la razón, cuando estamos hablando con un mormón en la puerta, realmente siento que esta es una de las mejores maneras de llevar a la gente a Cristo cuando pertenecen a una secta, es mirar a la autoridad. ¿Qué enseñan los líderes? ¿Quiénes son? Porque esa es la prueba que Jesús nos dio, ¿verdad? Dice que los probemos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Entonces, ¿cuál es el árbol de un profeta? Sus profecías. Así que miramos a Joseph Smith y decimos, ok, miremos el fruto de sus profecías, si se cumplieron o no. Y puedes revisar ese mensaje porque entramos en más detalles sobre las profecías falsas de José Smith si quieres usar esta táctica.
Así que no vamos a entrar en todas sus profecías falsas, pero il dar uno donde profetizó falsamente la venida de Cristo y no tuvo lugar en los años que dijo que tendría lugar. Eso lo convierte en un profeta falso. Y en Deuteronomio 18, Chad, como sabes, solo se necesita una falsa profecía para hacerte un profeta falso. Y algunos de ellos dicen, bueno, ¿qué pasa con estas experiencias espirituales? Tuve este ardor en el pecho. Dice, como mencioné, que puedes tener un sentido y recibir un espíritu diferente. En Deuteronomio 13 dice, un profeta falso puede incluso tener un sueño que se cumpla, tener evidencia sobrenatural, pero te aleja del único Dios verdadero. Y eso es muy importante. Y lo que pasa con Joseph Smith cuando mira sus profecías, en realidad se escribió a sí mismo retroactivamente en la Biblia. Así que lo que las sectas típicamente hacen es socavar la palabra de Dios, al igual que Satanás. Él no solo dijo que llegarías a ser como Dios, sino lo que Dios dijo. Así es como Satanás trabaja, consigue que dudes de la palabra de Dios. Y los mormones dirán que la Biblia ha sido corrompida y Joseph Smith vino a restaurar el verdadero evangelio y restaurar la verdadera iglesia. Así que lo que me gusta hacer es hablar con los mormones acerca de cómo la Biblia advierte en Deuteronomio, en Apocalipsis capítulo 22, no añadir o quitar a su palabra. Y creo que esto es importante porque Joseph Smith añadió y quitó de la palabra de Dios. Tuve algunos apologistas, mormones, abogados, en la hermandad donde soy pastor, en la Capilla Bendita Esperanza, cuando mostramos The Godmakers 2 y lo anunciamos. Y cuando mencioné eso, estos eran dos abogados. Ellos dijeron, bueno, esperen un minuto. En el libro de Apocalipsis dice que no saquen o quiten al libro de esta profecía. No está hablando de la Biblia como un todo. Bueno, Deuteronomio y Proverbios hablan específicamente de añadir a su palabra, ¿verdad? Dije, entonces, ¿estás diciendo que realmente está hablando de no añadir o quitar al libro de Apocalipsis? ¿Es así? Oh, wow, ellos metieron la pata. Estaban como sí, eso es exactamente lo que está diciendo. Estoy diciendo, bueno, tengo la nueva traducción de Joseph Smith de la Biblia donde él añade y quita al libro de Apocalipsis. Pero también añade una profecía. Y por cierto, los mormones no traerán esto a tu puerta. Traerán la versión King James a su puerta. ¿Por qué? Pregúnteles por qué no usan la traducción de José Smith. Y porque saben que retroactivamente es vergonzoso para la iglesia, la llamada iglesia, la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, que retroactivamente, si abres tu Biblia en Génesis, capítulo 50, versículo 30, te darás cuenta de que no hay ningún 30 allí. Pero José Smith, que no sabía hebreo ni griego, dijo, bueno, en realidad hay una profecía sobre mí que fue removida por los judíos hace años. No está en ningún manuscrito en ninguna parte. Es una mentira descarada. Pero leemos en el verso 30, dice, un vidente levantaré del fruto de mis entrañas. Y luego en el verso 33, y bendeciré a ese vidente. En medio del versículo 33, y se llamará su nombre José, y será conforme al nombre de su padre. El padre de Joseph Smith se llamaba Joseph. Así que lo tienes retroactivamente poniéndose a sí mismo en las escrituras. Te imaginas diciendo, hey, en realidad Dios me ha llamado para restaurar la iglesia. Y en realidad hay una profecía. Bueno, ¿dónde, Chad? Bueno, no está ahí. Escribe esto y dice, mira, estaba justo ahí. Solo faltaba. Y no hay manuscritos que lo respalden. Eso, piensas, sería obvio para que cualquiera lo viera. Y la gente tiene este sentimiento en las advertencias de la Biblia sobre recibir un espíritu diferente. Además, ¿te imaginas a Chad o a mí diciendo que somos mejores que Jesús, que hemos hecho más que Jesús? De hecho, si alguna vez dijéramos algo así, esperaría que desconectaras y no volvieras a escucharnos, ¿vale? Pero ese pensamiento ni siquiera puede entrar en nuestras mentes, ¿verdad? Bueno, Joseph Smith dijo que esto está en la Historia de la Iglesia, volumen 6, página 408, y Joseph Smith dice, vamos, ustedes fiscales, ustedes falsos testigos, que hierva todo el infierno, ustedes montañas ardientes, bajen su lava, porque al fin yo saldré en la cima. Él dice, tengo más de que jactarme que cualquier hombre. Wow. Ahora, el fruto de Joseph Smith, estamos viendo sus profecías, a él diciendo que regresaría cuando no regresó. El fruto de su corazón, su carácter. Él dice que tiene más de que jactarse que cualquier hombre. Soy el único hombre que ha sido capaz de mantener a toda la iglesia unida desde los días de Adán, que es, por cierto, una mentira que vamos a repasar un poco más tarde. Una gran mayoría me ha apoyado. Ni Pablo, ni Juan, ni Jesús lo hicieron jamás. Los seguidores de Jesús, ellos huyeron de él, pero los santos de los últimos días nunca huyeron de mí todavía. Cuando puedan deshacerse de mí, el diablo también se irá. ¡Wow, Chad! Y tenemos que cubrir más temas que el mito de ser un profeta falso. Pero esa es una manera de tratar con ello, porque eso es con lo que Jesús trató, que profetas falsos surgirían y se supone que debemos probar a los profetas falsos. Y si tratas con un mormón, estás diciendo, hey, mira, él dijo muchos irán a la destrucción, pocos irán a la vida, y luego advirtió sobre los falsos profetas. Y parece que tienes esa enseñanza equivocada acerca de quién va a la vida. ¿Y qué pasa si Joseph Smith no es un verdadero profeta? Entonces tratas con sus profecías, tratas con su arrogancia y mostrando que es un lobo con piel de oveja. Sí, y mientras estás sentado aquí, espero que estás tomando notas y si estás viendo esto en nuestro canal de YouTube,
asegúrate de suscribirte, pero también echa un vistazo al gráfico que tienes allí, porque puedes obtener las referencias allí y saber exactamente de dónde vino. Así que, Joe, parece que definitivamente es un profeta falso, porque lo es, pero ahora, ¿qué pasa con el mensaje del Evangelio? Porque tenemos un mensaje claro del Evangelio en las Escrituras que tenemos, pero ¿qué pasa con su mensaje del Evangelio? Y es algo que es diferente. Y si es diferente, ¿es falso? Sí, y Chad, es una pregunta muy importante porque podemos identificar evangelios falsos. En el Islam nos damos cuenta de que advierte que un evangelio falso. Mahoma habló de tener el verdadero evangelio que fue restaurado, el mismo tipo de actividad. Mientras que la Biblia estaba corrompida, tenía que restaurar el Evangelio, y Jibreel o Gabriel le había revelado el Evangelio. Él dice que un ángel vino a él. El ángel Jibreel o Gabriel vino a él, pero la Biblia dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En Primera de Juan dice, y el que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Este Jibreel negó que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que Él envía a sus ángeles y sus espíritus ministradores. El espíritu era un ángel falso, predicando un evangelio falso. Pues bien, lo mismo ocurre con el mormonismo. En Gálatas 1, 6 al 8, Pablo dice, me maravillo de que tan pronto os apartéis de aquel que os llamó al evangelio de Cristo, ¿verdad? Y recibiendo un evangelio diferente. Y él dice, si nosotros o un ángel del cielo, nosotros, aún el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os anunciamos, sea anatema. Así que la Biblia advierte que los ángeles caídos, Satanás viene como ángel de luz, ¿verdad? Disfrazado de ángel de luz, predicando estos evangelios falsos. Y bueno, ¿cómo es que el mormonismo es un evangelio falso? Bueno, si vas a un templo mormón, verás esta gran estatua de Moroni en la parte superior del templo. Yo solía, como un joven cristiano, probablemente no debería haberlo hecho, lo llamaba el ángel Bolonia, ¿verdad? Porque está predicando un montón de mortadela, pero ya no lo hago porque quiero tener cuidado de ni siquiera decir o usar términos de entidades demoníacas, pero el ángel Moroni, porque afirman que ha cumplido Apocalipsis 14, o el ángel predicará el evangelio eterno. Hay una gran diferencia ahí. El ángel predicará el evangelio eterno, y ese es el mismo evangelio, el evangelio eterno, no un nuevo evangelio. Y eso sucede en Apocalipsis 14. Tuvo durante el período de la gran tribulación que no se ha cumplido todavía. Así que ellos constantemente se apropian mal de varios textos y los usan de manera equivocada. Pero lo que es interesante, Pablo dice que predicarán un evangelio diferente. Bueno, en el libro de Mormón que reparten en tu puerta, literalmente dicen libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, lo cual es bastante asombroso. Nefi, capítulo 25. Este es el libro de Mormón, versículo 23. Sabemos que es por gracia que somos salvos después de todo lo que podemos hacer, así que realmente solo eres salvo por gracia después de todo y todo el esfuerzo que haces. Por lo tanto, tus obras entran a ayudarte a merecer tu salvación. Sí, falta algo de alguna ahí. manera. Eso ¿Qué sería es la eso, fe. Chad? Sí, exactamente. Literalmente Sí, exacto. falta en el texto, que obviamente es robado del capítulo 2 de Efesios. Así es. Eso es robado del capítulo 2 de Efesios y borrado y en realidad eliminado. Amén. Es y es muy un cambio del interesante. Evangelio. Tienes toda la razón. De hecho, Joseph Smith también añadió una palabra en su nueva traducción, la traducción de Joseph Smith, en Romanos capítulo 4, versículo 5. Él escribe, pero al que no busca ser justificado por las obras de la ley, sino que cree en él. Ahora la Reina Valera dice, cree en aquel que justifica al impío, pero él añade una palabra, pero cree en aquel que no justifica al impío. Su fe será contada por justicia. Así que está diciendo en su traducción De que acuerdo. realmente Dios no justifica al impío. ¿Recuerdas a ese pecador impío en el templo golpeándose el pecho? Dios, ten piedad de mí. Soy un pecador recaudador de impuestos. Jesús dice que se fue justificado. Joseph Smith miró y dijo, me alegro de no ser ese tipo. Sí, así es. Sería como el fariseo que estaría allí. Así que una cosa que hay que hacer es compartir con ellos cuál es el verdadero evangelio. Juan 3, 16, Primera de Corintios, capítulo 15, Efesios, capítulo 2, versículo 8, 9, que él acaba de masacrar, junto con Romanos 4, 5, que él masacró. De hecho, un amigo mío, Wally Tope, que fue martirizado por predicar el Evangelio de Jesucristo, repartiendo folletos, entró en coma y murió. Él escribió libros sobre el mormonismo y era un amigo mío, un hermano maravilloso, maravilloso. Siguió un poco al presidente o profeta principal mormón, tratando de mostrar el Evangelio. Finalmente pudo hablar con él y le dijo, ¿sabes dónde dice que está el Evangelio en la Biblia? ¿Puede decir dónde dice Pablo, yo os anuncio el Evangelio? El presidente de la iglesia mormona no sabía dónde estaba mientras lo abría. Os declaro el Evangelio, de que Jesucristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso está en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Y él reclama ser el presidente, el profeta de la iglesia, lo cual obviamente no era. Pero esto es interesante aquí. Este es Brigham Young, el segundo profeta más grande del mormonismo. No hay un hombre o una
mujer que viole los pactos hechos con su Dios, que no será requerido para pagar la deuda. La sangre de Cristo nunca limpiará eso. Su propia sangre debe expiarla. Y tengo muchas citas. No voy a saltármelas todas. Puedes volver al mensaje al que hicimos referencia. Si estás viendo esto en YouTube, puedes ir al sitio y hacer clic en el mensaje y obtener más detalles. Porque cito muchos de ellos en los que Brigham Young habla de cómo atravesaría a su esposa con una jabalina si cometiera adulterio para poder salvarla de sus pecados, porque la sangre de Cristo no puede expiar todos los pecados. Eso es tan malo como el purgatorio entre los católicos romanos, que necesitas expiar tus propios pecados derramando tu propia sangre. Y Chad, sabemos que la Biblia dice en 1 de Juan 1:7, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y verso 9, en el mismo capítulo, primer capítulo de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Gracias a Dios por el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y voy a hacer un par de puntos más antes de llegar a lo siguiente. Pero es interesante cuando lees la introducción del libro de Mormón. Joseph Smith tiene estas visitas, Chad, de este ángel. Y es interesante porque el ángel está negando el verdadero evangelio, porque Joseph Smith dice que no se una a ninguna de las otras iglesias, porque todas son falsas, es un evangelio falso, y que él está recibiendo el verdadero evangelio. Y después de que este ángel niega el verdadero evangelio una tercera vez. ¿Qué pasó cuando Pedro negó al Señor 3 veces? ¿Recuerdan lo que pasó? Necesitaba ser restaurado. Sí, y el gallo cantó, ¿verdad? El gallo Repaso cantó. esto en este mensaje, palabra por palabra, leo de la introducción del libro de Mormón. Su tercera visitación dice: y después que el ángel se fue, después de la tercera vez, dice, entonces el gallo cantó. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Leíste eso? Y es algo semejante a Satanás dejando sus huellas digitales, y Satanás solo se ríe. Él debe estar diciendo, solo voy a esparcir estas mentiras y estas sectas creerán, etc. Escuchen a Brigham Young. Esto es del Diario de Discursos, volumen 7, página 240. Y tengo todos los 20 y tantos volúmenes del Journal of Discourses, las enseñanzas de Brigham Young. Él dijo que cuando sus mensajes eran predicados y aprobados por él, eran tan buenos como las escrituras. Está incrustado en los libros sagrados mormones. Brigham Young dice, ¿hay comunicaciones de espíritus malignos? Sí, y el diablo está haciendo que la gente crea muy fuertemente en revelaciones del mundo de los espíritus. Esto se llama espiritismo, y se dice que miles de espíritus declaran que el mormonismo es verdadero. Y Brigham Young dice, muchos de ustedes saben que no pueden obtener su investidura sin que los demonios estén presentes. De hecho, no podemos progresar rápidamente sin los demonios. Sé que asusta a los sectarios justos, hablando de los cristianos, cierto, su mundo, pensar que tenemos tantos demonios con nosotros. Así es el mormonismo, no podemos prosperar sin ellos. Y tengo otras citas de él donde dice, justo como estoy compartiendo con ustedes, yo mantengo mis manos con estos demonios porque ellos me asisten cuando predico. Hermanos y hermanas, él sabía que estaba poseído. Él sabía que estos demonios lo estaban usando. Están promoviendo un evangelio falso. No, es importante. Si usted quiere tener solo un par de referencias que tal vez usted podría anotar muy rápido que le puede ayudar, y esto es una importante que ya ha proporcionado, me encantaría que lo llevaras a través de 2 Timoteo 3:16. Pregúntales si creen eso, o si ha sido mal traducido, y si creen que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces puedes llevarlos a Efesios 2, 8 y 9, que como Joe mencionó, ese es uno de esos versículos del Evangelio que puedes llevarlos. Has sido salvado por gracia a través de la fe. Es un regalo de Dios, y no por obras, menos que cualquier hombre debe jactarse, y luego llevarlos a 2 Nefi 25-23, como Joe ya se refirió. Y eso es un buen punto de partida para ustedes. Tal vez usted recibe una llamada y te dices a ti mismo, tal vez no voy a tener todas estas citas, pero usted puede recordar algo de qué hablar y específicamente, y compartir que tenemos un evangelio diferente aquí. Muy bien, Joe. Así que hemos repasado si es o no un profeta verdadero. Hemos repasado si enseñan o no un verdadero evangelio. ¿Qué pasa con Jesús? Sí, cuando estás tratando con las sectas y estás tratando de ganarlos para Cristo, tratando de compartir con ellos, lo último, el artículo genuino es Jesús, que tenemos que corregir a Jesús. Y Jesús es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Diciendo, entiendo que usted cree que Jesús era el espíritu hermano de Lucifer. Eso es lo que me enseñaron. ¿Es eso lo que realmente creen? Porque ellos creen que Jesús era solo uno de muchos espíritus en el mundo espiritual. Y Jesús y Satanás eran espíritus diferentes que idearon planes diferentes sobre la humanidad. Y Dios Padre, y Jesús no es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Ellos no creen en la Trinidad bíblica de las Escrituras. Ellos dicen, bueno, Jesús tenía un mejor plan y entonces Satanás se molestó. Y eso es todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Bueno, lo que tú puedes hacer es advertirles que 2 Corintios capítulo 11 dice que Satanás no solo viene como el ángel de luz, pero él predica un Jesús diferente. Amén. ¿Y cómo puedes decir quién es el verdadero Jesús? Y tienes que razonar con ellos y decir, ¿usarías un nuevo billete de $1 para probar un viejo? ¿O un nuevo billete de $100 para probar el viejo para ver si el viejo es verdadero? ¿O tomarías el billete original de $100 y luego probarías el nuevo para ver cuál es el falso? Obviamente van a usar la lógica.
Van a decir, bueno, sí, quieres mirar el artículo original. Dices, vale, el mormonismo es una religión muy reciente. No uses esa terminología, pero solo di que vino después. Vamos a probarlo con el original. Algo en lo que podrías invertir. Tengo una traducción de Joseph Smith de la Biblia. Así que puedes abrirla y mostrar donde Joseph Smith no solo se agregó a sí mismo en el capítulo 50 del libro de Génesis, sino que también contiene una profecía falsa de Joseph Smith, porque dice que él nunca sería confundido, y aquellos que buscaban destruirlo no podrían destruirlo. Bueno, él nunca pudo terminar la traducción de Joseph Smith. ¿Por qué? Porque fue condenado a muerte. Estaba luchando con otros mormones que estaban en contra de la poligamia, y su imprenta de periódicos para sacar artículos contra la poligamia de los otros mormones, como Joseph Smith, y ordenó la destrucción de esa imprenta, y luego terminó siendo asesinado. También tenía un arma. Alguien le dio un arma porque fue arrestado, y se defendió, pero terminó muriendo, y fue detenido por sus enemigos, y dice que serían confundidos y no serían capaces de detenerlo, y serían destruidos, pero en realidad llegaron hasta él. Pero de todos modos, puedes abrir la traducción de Joseph Smith de la Biblia y señalar, hey, ustedes están predicando un evangelio diferente y están predicando un Jesús diferente, porque la Biblia dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo mismo era el principio con Dios. Y todo fue hecho por Él y nada fue hecho sino por Jesús, ¿verdad? Ahora Él es el Creador, Él es Dios, Él es la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, en realidad cambiaron. Juan 1:1. Ahora estamos acostumbrados a los testigos de Jehová. Ellos cambiaron Juan 1:1. Ellos dicen, Jesús es un Dios. Pero cuando les preguntas, bueno, ¿cuántos dioses hay? Y no entramos en cómo testificar a los testigos de Jehová. Pero ellos dirán, bueno, uno. Bueno, ¿cómo podría tener un Dios aquí? Y no es el Dios verdadero, pero usted dice que tampoco es un Dios falso. Bueno, él masacró ese versículo aún más que los testigos de Jehová. De hecho, Chad, lo leí en el griego y no lo voy a hacer aquí cuando di ese estudio. Hay 17 palabras en Juan capítulo 1, verso 1. Su traducción tiene 35 palabras. Añadió muchas palabras. Añade y quita mucho, ¿verdad? Y enseña a un Jesús diferente. Chad, quiero que veas esto. Te voy a leer su versión, la traducción de Joseph Smith, y quiero que me digas si es bíblica. Joseph Smith escribe, en el principio fue predicado el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era la palabra, y la palabra estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. Lo mismo estaba en el principio con Dios. Sí. Bueno, en primer lugar, el Evangelio no está en ninguna parte en Juan 1:1:1. Evangelion es la palabra para evangelio. Es logos en Harkin y prostanteon y un logos. Quiero decir, solo desde el punto de partida, ¿qué estás haciendo? Como lo que está pasando allí donde usted está tratando de interpretar eso es absolutamente correcto. Correcto. Más tarde, la palabra se hace carne. Así que el Evangelio de repente empezó a andar, ¿verdad? Y es bastante interesante porque él dice en lugar de el verbo era Dios, el verbo era de Dios, ¿verdad? Y se equivoca mucho aquí, pero no sabía griego. Y sé que estamos casi a finales de tiempo y queremos cubrir otras áreas. Quizás tengamos una segunda parte de esto más adelante, pero nuestra esperanza y oración es que puedas ver claramente que no es solo un evangelio falso, sino que ahora podemos compartir el verdadero Jesús con ellos, que Jesús es el creador de todas las cosas, y Él los ama, y se dio a sí mismo por ellos, y la salvación es un regalo gratuito, por gracia a través de la fe, y no somos salvos por nosotros mismos, es un regalo de Dios, para que nadie se jacte. Amén. Y si alguien está tocando a sus puertas, un mormón, ustedes pueden revisar esto, y ojalá puedan compartir con ellos el verdadero evangelio, no otro evangelio, sino el evangelio eterno de Jesucristo. Amén. Hola, soy Joe Schimmel, quiero agradecerles por vernos, también quiero animarles a que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Good Fight Ministries. Tenemos el contenido más asombroso. También tenemos el muy popular programa de radio Good Fight, donde examinamos todo tipo de cosas a la luz de las Escrituras, así como 511 News, que también es muy esclarecedor. Y también tenemos videos explosivos que no verás en ningún otro sitio. Y nuestra estación de radio en línea las 24 horas y 7 días, la red de radio Good Fight, así como mis sermones de la Capilla Esperanza Bendita en el canal de YouTube de la Capilla Esperanza Bendita. Gracias de nuevo. Nos vemos más tarde y solo oramos para que el Señor te bendiga ricamente mientras buscas su rostro. Dios los bendiga. El producto destacado de esta semana no es otro que la segunda parte de Marvel. Se trata de la guerra de Marvel y DC contra Dios, el Doctor Extraño, Aleister Crowley y el multiverso del satanismo. Asegúrate de echarle un vistazo en nuestra página web. Puedes conseguirlo allí. También puedes verlo en vídeo bajo demanda, pero échale un vistazo. Y muchas gracias, chicos. Dios los bendiga.